Hola chicos, hoy el tema que vamos a trabajar es la guerra del Peloponeso, que se van a dar entre las dos ciudades más importantes de Grecia aproximadamente en el año 431 a.C. hasta el 371 a.C. Pero primero, para dar comienzo a la historia de esta guerra, debemos conocer el espacio geográfico de Grecia. Grecia es un estado de Europa meridional. Grecia se sitúa al sur de Europa y en el Mediterráneo oriental, en el extremo sur de la península balcánica. Se encuentra en una zona templada del hemisferio norte. Podríamos decir que goza de un clima mediterráneo. Al norte tiene frontera con Albania, Macedonia, Bulgaria, al este con Turquía. Grecia, administrativamente, está dividida con regiones. Estas regiones, que voy a nombrar algunas, que no son todas, son Tracia, Grecia Central, Macedonia, el Peloponeso, Tesalia, Epiro, Asia Central y las islas más conocidas que son Creta, Jonias, Egeos, Esporades, Cícladas, Dedocanesos. Estas regiones contemporáneas más o menos coinciden con las regiones históricas de la civilización griega. Grecia es uno de los países más montañosos de Europa, con apenas llanuras. La más destacada es la llanura de Tesalia. También podemos decir que hay muchos valles y una costa con alta y recortada, poblada de acantilados, golfos y cabos. Al oeste del país está dominada por la cordillera del Pindo. Es la continuación de los Alpes Dinarios. En esta zona, las alturas exceden los 2.900 metros sobre el nivel del mar. Como podemos observar, al suroeste se encuentra Meteora y el monte Olimpo. A ver en esta imagen, ahí se puede observar un poquito mejor. El monte Olimpo, como dijimos, de Grecia, donde viven los dioses. Ahí vivían los dioses y está a una altura de 2.900 metros del nivel del mar. Grecia cuenta con volcanes activos, por ejemplo, la isla de Santorini. También. Lo que sería desde la parte hidrográfica, de la hidrografía, disculpen, de Grecia, podemos nombrar algunos ríos muy importantes de Grecia que recorren el país. Son los ríos de Asios, Estrimón, el Peneo, es un río caudaloso que atraviesa la llanura de Tesalia. A ver si podemos observar mejor acá. Allá podemos ver el Peneo, como se puede observar allá arriba. La llanura de Tesalia. Una de las características que tienen los ríos son dos vertientes y muchas corrientes. Es el caso de los ríos la Egua, la Jónica. Después también podemos decir el Egeo. Al Egeo van los ríos Asios, Estrimón, Peneo, Cefiso y al Jónico Alfeo. Como se puede observar en ese mapa, de ese lado van a ir los ríos. Se pueden ver un poquito mejor. Vamos a la próxima imagen. Bueno, por un lado podemos ver dónde estaba ubicada Atenas, en ese puntito, en ese cuadradito, y del otro lado tenemos al Peloponeso, que está marcado ahí en el mapa. Podemos decir que el clima
del Mediterráneo, se caracteriza por veranos secos y calurosos. La temperatura superior es de 22 grados en adelante, mucho más alta la temperatura. En inviernos, los fríos húmedos y lluviosos, y la temperatura suave, o sea, la mínima, puede llegar hasta los 0 grados, pero siempre es un clima bastante agradable. Las islas de Grecia son aproximadamente 3.000 islas y islotes, y afloramiento rocoso de 15.021 kilómetros cuadrados. De costa, más 16.000 kilómetros, incluyendo el afloramiento rocosa. Entonces podemos decir que Grecia es un país montañoso, con pocas tierras cultivables y habitables, lo que favorece el aislamiento. El mar es la única vía de comunicación. Estas son las razones geográficas que explican por qué no hubo una unidad de política griegas. Bueno, vamos a dar comienzo ahora un poco a la historia, la guerra del Peloponeso. ¿Qué fue la guerra del Peloponeso? La guerra del Peloponeso fue un conflicto bélico ocurrido en la antigua Grecia entre las ciudades Atenas y Esparta por el poder comercial militar de Grecia y el mar Egeo. Esto ocurrió entre los años 431 aproximadamente y 404 a.C., es decir, que durante 27 años. En esta guerra se enfrentaron dos grandes ciudades, estados de la antigua Grecia. Por un lado tenemos la Liga de los Delos, encabezada por la ciudad de Atenas, la Liga del Peloponeso, encabezada por la ciudad de Esparta. Grecia, las islas griegas y los territorios ubicados alrededor del mar Egeo estaban constituidas por ciudades-estados independientes, con frecuencias entraban en luchas armadas por el control de nuevos territorios y comercios, o por rivalidades entre sus dirigentes. Entre estas guerras se destaca la del Peloponeso, que fue causada cuando Atenas, para entonces capital de Grecia, empezó a tener relevancia económica y militar debido al dominio marítimo. Ante esto reaccionó su principal rival, Esparta, que logró someter al pueblo de Atenas y dejarlo completamente devastado. Si bien Esparta salió victorioso del conflicto, se cree que esta guerra no tuvo un vencedor real, ya que acabó con la prosperidad y el poder que tenía Grecia en aquel entonces. Causas y consecuencias de la guerra del Peloponeso. Previamente, durante el 445 a.C., se había firmado un acuerdo de paz entre varias ciudades de Grecia. En este tratado, Atenas había quedado a cargo de los dominios marítimos y acceso hacia el mar Mediterráneo. Posteriormente, al florecer el comercio a través de esta vía con otros pueblos y culturas del Mediterráneo, los atenienses comenzaron a tener mayor poder que el resto de la ciudad de Grecia, lo cual provocó roces, desencuentros en la zona. Tal así que Esparta, la gran rival de Atenas, inició la guerra con la justificación de evitar el crecimiento desmedido del poder militar económico que Atenas ejercía el resto de las ciudades griegas. De esta manera, la guerra fue simplemente una lucha por la hegemonía griega, que también fue relevante, la guerra de Corinto, Corcira, la cual fue un detonante bélico en el área y dio por terminado el antiguo tratado de paz. Como consecuencia, se dio de las ligas de los Delos, liderada por Atenas, quien perdió el poder militar y económico que tenía sobre la región. Se generó una deuda de los griegos con Persia, por lo que se elevó el nivel de pobreza, se agotaron los recursos, debido al debilitamiento de flota ateniense que impidió las prácticas de piratería.
Estas se intensificaron, se dio una gran crisis religiosa, moral, ideológica y política en toda la antigua Grecia. A nivel demográfico, se cree que murieron aproximadamente unos 70.000 atenienses, equivalente casi a la mitad de su población. Por su parte, Esparta pasó a ser la principal ciudad de Grecia. Así que esto es más o menos lo que va contando la historia y que se va a dar y que va a finalizar, que duró 27 años, y la importancia de la guerra del Peloponeso supuso el fin de un largo periodo dorado de cultura, dominio ateniense dentro de la historia antigua Grecia. Además, a partir de ella comenzaron a florecer diferentes culturas. Bueno, más que todo quería agradecerle por en este video que he podido compartir. Y bueno, agradecerles. Miren el videito, después les voy a dejar